Bienvenidos a Ciencias Poderosas. En el video de hoy, matemáticas. Bueno, vamos a empezar con suma de fracciones. Directamente vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, 1/2 más 3/4. ¿Sí? Tienen que aprender a leer las fracciones también. ¿Qué significa esto? 1/2. 1 sobre 2 es 1/2. Más 3 sobre 4 se lee 3/4. ¿Sí? Entonces, 1/2 más 3/4, ¿cuánto es? ¿Cómo se hace una cuenta de fracción? 1 más 3 es sumar directamente 4. Pero ahora es 1/2 más 3/4. Entonces, lo que se hace es buscar un común denominador, a lo que se le llama común denominador. ¿Cuál es el denominador de una fracción? El número que está arriba se le llama numerador, el 1 y el 3. Los números que están abajo se los llama denominador, el 2 y el 4 en este caso. Entonces, hay que buscar un común denominador entre ellos dos, entre el 2 y el 4, no entre el 3 y el 1, ni el 1 y el 3, entre el 2 y el 4. Por eso se llama buscar común denominador. Entonces, ¿qué significa ese común denominador? Hay que encontrar un número que, dividido por ellos dos, dé un número entero. ¿Sí? Es decir, que no tiene que dar un número con coma, no tiene que dar decimal. No puede dar algo dividido 2 me dé 3,1. No se puede. O algo, ese algo que vamos a buscar, dividido 4 me dé 5,4. No, eso no puede pasar. Común denominador es un número que al dividirlo por el 2 y dividirlo por el 4 dé números enteros. Los números enteros son, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, así. O puede ser negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Entero, sin comas. Entonces, entre el 2 y el 4, uno lo que hace es buscar en la tabla. ¿Sí? En la tabla del 4 o del 2. ¿Sí? En este caso, hay que fijarse, una manera de encontrar un común denominador es fijarse en la tabla del 2 si está el 4. ¿Sí? Porque es más grande. Porque en la tabla del 4 no va a estar el 2. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan de las tablas, es muy bueno que lo repasen, si no, que en la tabla del 2 está el 4. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2. 2 por 2 es 4. Listo. Ya está. Son múltiplos. ¿Sí? Entonces, al ser múltiplos, los dos denominadores, es fácil encontrar qué número va a ir acá. Entre el 2 y el 4, y son múltiplos, entonces va a ir el 4 como un denominador. ¿Por qué? Porque es el número más grande. Entre el 2 y el 4, que son múltiplos, ¿cuál es el más grande? El 4. Entonces va a ir como común denominador el 4. Eso es un ejemplo de cómo buscar un común denominador. Hay varias maneras, pero en este caso una de esas formas es esta. El 2 y el 4 son común denominador. Perdón, el 2 y el 4 son múltiplos, entonces el común denominador es el 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la tabla del 2 está el 4. 2 por 2 es 4. ¿Sí? Y por eso va acá. Es lo mismo decir que si el 2 y el 4 son múltiplos, entonces el común denominador va a ser el más grande entre ellos dos. Y listo. Entonces, ¿cuál es el más grande entre ellos dos? El 4. Entonces va a ir el 4.
¿sí? En este caso que tenemos un 2 y un 4. Hay que buscar múltiplos, ¿sí? Si uno está en la tabla del otro, ya son múltiplos. Entonces, ¿cómo pongo un común denominador acá? El más grande entre ellos dos, ¿sí? Cuando son múltiplos es fácil encontrar el común denominador. Es el más grande entre ellos dos, porque son múltiplos. Ser múltiplo significa que uno esté en la tabla del otro, para que lo puedan entender más fácil. Entonces, una vez encontrado esto, ¿qué hay que hacer? La regla dice que hay que dividir este y este. Dividir, ¿sí? ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Primero vamos a trabajar con la primera ecuación, perdón, con la primera fracción. 4 dividido, según la regla, 4 dividido 2. El denominador, hay que trabajar con los denominadores. Primero dividir los denominadores o con los denominadores y después la respuesta hay que multiplicarla por los de arriba, ¿sí? Pero vamos a trabajar primero con la primera fracción, con un medio. Entonces hay que hacer 4 dividido 2 y el resultado multiplicarlo por 1. Eso es así. Trabajamos primero con la primera fracción. Y ahí va a ir un resultado. Ese cuadrado indica el resultado que va a dar de hacer toda esta cuenta. 4 dividido 2, el denominador 4, común denominador. Encontramos el común denominador, entonces trabajamos con denominadores. 4 dividido el primer denominador, el primer denominador, que es el 2, nos da 2. 4 dividido 2 es 2. Entonces, esa respuesta la tenemos que multiplicar por el nominador, que es el número de arriba, en este caso es el 1. Entonces, 4 dividido 2 va a dar 2. 2 por 1. 2 por 1 es 2. Y esa es la respuesta que va en el primer lugar. ¿Se entendió? Entonces, es el común denominador 4. Y la regla dice 4 dividido 2. Y la respuesta multiplicarla por 1. Y ahí se terminó el uso de la primera fracción. Por eso ahí ponemos la respuesta. Ahora vamos con la segunda fracción. Y el signo que une estos números es el más. Porque acá dice más. Si dice más, va más, ¿sí? Entonces, 4 dividido 4, ahora hay que trabajar con la segunda fracción. 4 dividido 4 da 1. Y 1 hay que multiplicarlo, según esta regla, multiplicarlo por el de arriba, que en este caso es 3. Entonces, 4 dividido 4 es 1. Por 3 da 3. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, primero en una suma de fracción, o de fracciones, mejor dicho, porque en una suma va a ser más de una, hay que buscar el común denominador. El común denominador es un número que al dividirlo por los denominadores, en este caso por 2 y 4, no tiene que dar coma. Entonces, si no da coma, por ejemplo, es el 4. ¿Cómo se busca? Una manera de buscarlo, en este caso, es porque el 2 y el 4 son múltiplos. Si los denominadores son múltiplos, entonces va a ser fácil buscar el común denominador entre los dos. En este caso, el 2, al multiplicarlo por 2, me da 4. Es decir, que 1 está en la tabla del otro. El 4 está en la tabla del 2. Son múltiplos. Entonces es fácil buscarlo. Entonces, entre estos dos hay que poner el más grande. Y el mayor es el 4. Por eso el común denominador es el 4. Después se prosigue a hacer lo siguiente. 4 dividido 2, que me da 2. Y lo multiplico por 1 y se terminó el uso de la primera fracción y ahí va la respuesta, 2, lo que dio. 4 dividido 4 da 1, 1 por 3 da 3. Y se terminó el uso de la segunda fracción. Y ahora lo único que hay que hacer es sumar estos dos números, porque el 4 es 4. La barra 4 sigue dando lo mismo.
denominador de esta fracción es 4. Entonces 3 más 2 es 5. ¿Ven? Y así sería una suma de fracciones. Lo mismo para la resta, por ejemplo, una suma y una resta. Tenemos 2 tercios menos 1/5. ¿Sí? Entonces, como siempre hay que buscar un común denominador. Acá, ¿cómo lo encontramos? Porque vimos que 1 estaba en la tabla del otro. El 4 está en la tabla del 2. Por eso es fácil encontrarlo. Entre los dos, buscar cuál es el más grande. El más grande el 4, entonces va al 4 como común denominador. Porque son múltiplos, si no, no se puede hacer eso. Entonces acá, ¿qué pasa con el 3 y el 5? Tenemos que buscar un común denominador entre el 3 y el 5. Entonces quiere decir que hay que poner un número acá que al dividirlo por el 3 y por el 5 no dé coma. Eso es un común denominador. No dé números con coma ni con decimal. Entonces, tenemos 3 y 5. El 3 y el 5 no son múltiplos. Eso se tienen que dar cuenta de vista al toque. Porque en la tabla del 5 no está el 3 y en la tabla del 3 no está el 5. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo se busca el común denominador? Es otro método este. Este es otro método. Porque 3 por nada me va a dar 5 y 5 por nada me va a dar 3. No es directo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Entonces lo que se puede hacer es directamente multiplicar los denominadores para que uno esté en la tabla del otro, para que ese denominador esté en la tabla del otro. ¿Se entiende? Es decir, si yo hago 3 por 5 da 15. Bueno, eso es lo que va a ir como común denominador. ¿Por qué? Porque el 15 está en la tabla del 5 y el 15 está en la tabla del 3. ¿Se dan cuenta? Esa es otra manera de buscar el común denominador. En este caso el común denominador fue fácil porque el 4 estaba en la tabla del otro, del 2. El otro era el 2. Entonces entre ellos dos va el más grande. Listo, 4. Acá abajo tenemos 3 y 5. El 3 no está en la tabla del 5 y el 5 no está en la tabla del 3. Pero ¿qué pasa si lo multiplicamos? 3 por 5 multiplicamos estos dos denominadores. Siempre trabajamos con denominadores porque acá buscamos común denominador, nunca con nominadores. El 2 y el 1 no sirve para buscar el común denominador entre el 3 y el 5. Bueno, en esta situación ya no se puede hacer como el primer ejercicio, sino que hay que multiplicarlo. Una manera de buscarlo es 3 por 5. 3 por 5 es 15. ¿Y qué pasa? 15 está en la tabla del 5 y 15 está en la tabla del 3. Listo. Eso es una manera de darse cuenta. Eso es un común denominador. Bueno, esta es otra manera de buscar un común denominador cuando no son múltiplos estos números. Entonces ahora seguimos haciendo lo de siempre. Hay que dividir, según dice esto, y después multiplicar a los de arriba. 15 dividido 3, primero trabajamos con la primera fracción. 15 dividido 3 y la respuesta multiplicarla por 2 y ponerlo acá. ¿Ven? Entonces 15 dividido 3 da 5 y 5 por 2 da 10. Y eso terminó ahí. Ahora tenemos que continuar con lo que viene. Siempre es el signo que viene, que es, en este caso es restar, negativo. Menos, porque acá dice menos. Y hay que hacer lo mismo para esta fracción, usando esta fracción. 15 dividido 5 me da 3 y 3 por 1 es 3. ¿Ven? Entonces, simplemente basta con terminar la cuenta. El 15 sigue estando como denominador, 15. Pero hay que hacer esta cuenta, 10 menos 3. Si al 10 le saco 3, me va a dar 7. Esa es una simple cuenta de resta. ¿Sí? 10 menos 3. Listo, entonces la respuesta, ¿cómo se lee? 7 quinceavos. Si quieren pueden decir 7 sobre 15. Pero lo ideal, matemáticamente hablando, se dice 7 quinceavos. Cuando hablen de fracciones. Acá la respuesta fue 5 cuartos.
acá es 7/15. Bien, y así para todo. Es lo mismo para todo, hay que buscar un común denominador así, ¿sí? Si son múltiplos, es fácil encontrarlo directamente por todo lo que expliqué. Es fácil cuando tenemos múltiplos como denominadores. Cuando no son múltiplos, simplemente hay que multiplicarlos, estos dos. En este caso 3 por 5. Hay que multiplicar los denominadores y la respuesta va a ser el común denominador. ¿Y qué pasa cuando tenemos lo siguiente? 3 medios más 3. Y hay que buscar un común denominador igual. ¿Por qué? Porque tenemos una fracción más un número. Esto es un número, no es, en principio uno no lo ve como una fracción, ¿sí? Es como un número entero. Esto es un fraccionario y esto es un entero. En principio uno lo ve así. Pero entonces, si estamos sumando una fracción a un número que es entero, igual hay que hacer la regla de la suma o resta de fracciones. Se hace de igual manera, hay que buscar un común denominador igual. Siempre que aparezca una fracción, sí o sí hay que buscar un común denominador. Al hacer sumas y restas, siempre se busca. No importa que se tenga un número entero, complejo, lo que sea. Eso ya es otra cosa avanzada, pero a lo que me refiero es que no importa si no tenemos más números fraccionarios y solo tenemos uno y todos los demás son enteros, igual hay que buscar un común denominador porque hay una fracción. Entonces, el 3 es como si fuese una fracción de igual manera. ¿Por qué? Porque acá hay una barra invisible que no se escribe y un 1 que tampoco se escribe. Es como si fuese que sería 3 sobre 1. Y eso también es como una fracción. Acá hay un 1. Cuando no hay nada escrito abajo es porque hay un 1 abajo, invisible, por todo lo que expliqué en otros videos también. Entonces, ¿cómo se busca el común denominador? Si acá tenemos un 1 y acá un 2, tenemos que ver que si el 1 está en la tabla del 2 y si el 1 está en la tabla del 2 y si el 2 está en la tabla del 1. Bien. El 2 en la tabla del 1 está. ¿Por qué? Porque 1 por 2 es 2. Eso es fácil sacarlo. 1 por 2 es 2. Pero el 2, al revés, el 1 no está en la tabla del 2. ¿Por qué? Porque 2 por 0 es 0. 2 por 1 ya es 2. Se pasó del 1, por lo tanto no está. Pero, sin embargo, al revés pasa. En la tabla del 1 está el 2, porque 1 por 2 es 2. Entonces, directamente algo de relación uno se va dando cuenta que están teniendo. No del todo completa, pero uno está en la tabla del otro. Bueno, pero en definitiva, lo que uno tiene que hacer es que cuando acá se tiene un 1, cuando no hay nada acá abajo, en realidad lo que hay que hacer es poner como común denominador al denominador de la otra fracción. ¿Que cuál es? El 2. Está solo. ¿Ven? Acá es como si fuese que hay un 1. Entonces, si hay un 1, hay que poner como común denominador al de la otra fracción que tiene un número distinto de 1. Y bueno, ese es el 2. Si acá dice 3, va al 3. Si acá dice 4, va al 4. Porque acá sigo teniendo un 1. Si acá dice 5.000 o 5 millones, acá va 5.000 o 5 millones. Diga lo que diga. ¿Por qué? Porque acá hay un 1. Es como multiplicar 2 por 1. ¿Cómo multiplicar? Como si fuese que estamos haciendo esto. Cuando no se encuentra un común denominador o por las tablas no pueden calcularlo, porque son tablas grandes o números grandes, pueden multiplicar. Hacer este método sirve para todo. Después hay casos especiales para poder calcular el común denominador según el caso, según el ejercicio, que se hace de diferente manera para simplificar las cuentas, etc. Pero si no lo saben cómo calcular, directamente se hace de forma general el multiplicar los denominadores. 3 por 5 en este caso, que fue 15. Este método, el segundo método, sirve para calcular todos. Aunque cada uno tiene, dependiendo del ejercicio, una forma de calcularlo especial.
única, diferente. Entonces, si hacemos 2 por 1, como este es el caso, que hacemos 3 por 5 y nos dio 15, acá también se puede hacer 2 por 1 da 2. ¿Ven? Y es lo mismo. Esta es diferente manera de verlo, lo pueden ver como quieran. Y bueno, y se procede a hacer lo mismo. 2 dividido 2 y multiplicado por 3. 2 dividido 2, 1, 1 por 3, 3. Más, porque acá dice más. 2 dividido 1, porque acá tengo un 1, invisible pero lo tengo. 2 dividido 1 da 2 y 2 por 3 son 6. Bueno, entonces hay que sumar esto. 6 más 3, 9. Entonces la respuesta es 9 medios. ¿Ven? Siempre es lo mismo. Tienen que tener cuidado con la forma de sacar el común denominador. ¿Sí? Bien. Entonces, supongamos ahora otro ejemplo que tenemos menos un medio menos 3 quintos. Es lo mismo, no importa los signos que tenga la fracción. Acá tenía positivo, 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 acá tenía negativo, pero se hizo la cuenta como siempre. Acá positivo. Bueno, acá si tenemos negativo no pasa nada. Se sigue buscando el común denominador. ¿Sí? Acá, ¿cómo se busca? ¿El 5 está en la tabla del 2? No. ¿El 2 está en la tabla del 5? No. Entonces, una forma de hacerlo es esta técnica, multiplicando los dos denominadores. Y ya está, y sale. 2 por 5 da 10, entonces 10 es el número que va acá. Es el común denominador entre los dos. Porque el 10 está en la tabla del 5 y el 10 está en la tabla del 2. 10 dividido 2 da 5. 5 por menos 1. Eso es lo único que cambia cuando aparecen así. Hay que respetar el signo. Si acá dice menos un medio, este menos lo puedo dejar con el 1. Entonces hay que trabajar con su signo y el número, los dos. 10 dividido 2 da 5. Y 5, que es positivo, por menos 1. 5 por menos 1. Más por menos, el más del 5. Entonces hay que hacer primero regla de signos. Más por menos da menos. Por eso va al menos. 10 dividido 2 da 5. Entonces si da 5 positivo es más por menos, porque acá arriba hay que multiplicar todo. Más por menos da menos. Ese más por menos es el más del 5 que me dio como resultado de dividir 10 por el 2, me dio 5 positivo. Entonces, positivo por negativo da negativo. O es lo mismo decir, más por menos da menos. Y 5 por 1 da 5. Así se hace, de esa manera. Por eso hay que saber todo lo de la regla de signos y todo lo que expliqué en los otros videos. Entonces, es lo único que cambia, pero es todo lo mismo. Hay que respetar los signos, nada más. 10 dividido 5 es 2. Y 2 por acá va menos, porque acá dice menos. Menos, porque acá dice menos. Como acá decía más, acá puse más. Acá decía menos, acá puse menos. Acá decía más, acá decía más. Ese signo se respeta. Lo que tienen que tener cuidado es los signos que están adelante de una fracción en este caso. Porque acá ya no le estoy sumando ni restando nada. El número empieza negativo, menos un medio. 10 dividido 5 da 2. Este signo es porque acá está este signo. Y 2 por 3 son 6. Bueno, y acá lo mismo, hay que terminar esta cuenta por regla de signos. En este caso, entre la regla de signos iguales. En este caso es la resta. Regla de signos en la resta. ¿Cómo era? Tenemos signos iguales. Si los signos son iguales, acá dice menos y acá dice menos. Podría decir más y más, pero en este caso es menos y menos. Entonces, por lo que expliqué en otro video, por regla de signos, menos y menos tenemos. Entonces, al ser iguales, el resultado va a ser negativo. Va a tener el mismo signo. Si tengo negativo y negativo, los dos signos iguales, entonces la respuesta va a ser con ese mismo signo, en este caso es negativo. Menos. Menos 5, menos 6, la respuesta va a dar menos. ¿Y qué se hace con los números? Se suman. Cuando tenemos signos iguales, los números se suman. Acá dice menos, menos.
Pero si tendría más, también se suman igual. Menos y menos, la respuesta va en menos. Negativo. 5 y 6 hay que sumarlos. Da 11. Entonces la respuesta sería menos 11 décimos. Entonces, eso sería la manera de cómo resolver. Y así para todo. Estos son 4 ejemplos que sirven para resolver cualquier ejemplo. Esto en principio como para que vayan entrando en el tema. Ahora, esto es como sumar y restar. Pero si queremos multiplicar una fracción, 1/2 por 3/5, por ejemplo. Bueno, directamente, ¿esto cómo se hace? La multiplicación se hace de forma directa. El nominador por el nominador y el denominador por el denominador. ¿Qué quiere decir? Los números de arriba por los números de arriba y los números de abajo por los números de abajo. ¿Qué quiere decir? El de arriba, ¿cuál es? El 1. Y el de arriba, ¿cuál es? El 3. Son nominadores. El 1 y el 3 están arriba de la barra. Y esto es una multiplicación. Entonces, ¿cómo se hace? Directamente. 1 por 3. Y esto da 3. Barra. Y los de abajo con los de abajo. 2 por 5, 10. Listo. 3 décimos. Eso es una multiplicación de fracción. Listo, no hay que hacer más nada. Eso es algo sencillo. Supongamos que ahora tenemos menos 4 tercios por 2 2 quintos. Menos 4 tercios. Escribo abajo. Menos 4 tercios por 2 quintos. Si se entiende. Bien, es lo mismo. Lo de siempre. No importa que aparezca un signo negativo. Cuando aparece signo negativo es porque hay que respetar la regla de signos, nada más. Pero se sigue haciendo de la misma manera. En este caso, al aparecer el negativo, tengo que hacer regla de signos. Negativo por positivo. ¿Por qué? Si la multiplicación hay que hacer de forma directa el de arriba con el de arriba, en este caso es menos 4 por 2. Antes de multiplicar números hay que multiplicar signos. Es negativo por positivo, porque adelante del 2 hay un positivo que no se escribe. Cuando es positivo no se escribe el signo positivo. Queda invisible. Entonces, menos por más, porque adelante del 2 tengo un más, invisible, da menos. 4 por 2 es 8. Y la barra, y hay que multiplicar los de abajo y ya está. 3 por 5, 15, listo. La multiplicación de fracción es simple. Menos 8 quinceavos. ¿Ven? Una división. Supongamos que tenemos 4 tercios dividido vamos a hacer 6 6 quintos, supongamos. ¿Sí? Entonces tenemos 4 tercios dividido 6 quintos, supongamos, un ejemplo cualquiera. Bueno, primero, cuando tenemos divisiones, lo que se puede hacer es una multiplicación cruzada. ¿Qué quiero decir? Directamente cuando se tiene una división uno puede aplicar una propiedad muy importante, que es la siguiente. 4 tercios dividido 6 quintos es lo mismo que decir 4 tercios multiplicado, ¿sí? 5 sextos. ¿Ven cómo cambia? 4 tercios dividido 6 quintos es lo mismo decir que 4 tercios, el primero queda igual, la primera fracción, por 5 sextos. ¿Qué es lo que hice acá? Invertí la posición. Acá es 6 quintos, pero acá dice 5 sextos. 6 quintos. El 6 pasa para abajo, como si fuese que pasa eso. Hay que invertir
Y si uno invierte, tiene que poner multiplicación y no división. Y cambió. Bueno, el 6 fue para abajo y el 5 para arriba. ¿Ven? El 6 quedó abajo y el 5 para arriba. Es lo mismo. Y uno ya sabe multiplicar, ¿no? Por lo que le expliqué acá. Multiplicar es de forma directa. Entonces acá es más fácil. Dividir es transformarlo a multiplicación. Y lo que hay que hacer es invertir los números de la segunda fracción. En este caso, 6 quintos se transforman en 5 sextos. ¿Y cómo se hace? Se multiplica directamente. 4 por 5, porque uno ya sabe multiplicar. Y 3 por 6. ¿Ven? 4 por 5. Y después, 3 por 6. ¿Ven? 20, 18 avos. Esto sería 20, 18 avos. 4 por 5, 20. 3 por 6, 18. ¿Ven? Es simple. Uno cuando tiene una división directamente hace esta propiedad de pasar la multiplicación y uno ya sabe multiplicar y listo, es lo mismo. Así daría esta división. Daría 20 sobre 18. ¿Se dan cuenta? Cuando tengan divisiones hay que transformarlos a multiplicaciones porque va a ser más fácil. O directamente, si no quieren transformarlo, es multiplicación cruzada. Es lo mismo. Si dice dividido, en realidad hay que hacer 4 por 5 y 3 por 6. Cruzado este por este y este por este. Es lo mismo que hacer esta propiedad. Termina dando lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahora supongamos que tenemos 4 tercios multiplicado, vamos otra vez con la multiplicación, 1/2. Bien, acá va a aparecer una propiedad. ¿Cuál propiedad? La siguiente. Tenemos una fracción multiplicado por otra fracción. Bueno, si en el nominador, digamos, o en la parte de arriba de una de las fracciones, tengo lo mismo o un múltiplo de el denominador de la otra fracción, en este caso 1/2, entonces uno lo que puede hacer es dividirlos o simplificarlos, a lo que se le llama simplificación. Simplificar fracciones. ¿Se entiende? Entonces, acá se ve que el 4 y el 2 son múltiplos. ¿Por qué? Porque el 4 está en la tabla del 2, por todo lo que expliqué antes. Es un múltiplo el 4 del 2. ¿Por qué? Al hacer 2 por 2 da 4. ¿Sí? Entonces se puede simplificar, están cruzados. ¿Ven? Cuando tenemos una multiplicación y los números que están cruzados, para que se entiendan, una manera es decir que el nominador de la primera fracción es múltiplo o es igual al denominador de la segunda fracción en una multiplicación. Entonces se puede hacer esta propiedad, que es simplificar o dividirlos, que es lo mismo. Hay que dividir 4 dividido 2 y la respuesta hay que ponerla en esta parte. 4 dividido 2 es 2. ¿Ven? 4 dividido 2 es 2. Este 2 ya no va a estar más. El 4 es el más grande. El 4 es el más grande entre los dos. Entonces este 2 va a quedar arriba. Arriba en la parte del nominador. Entonces sería 2 sobre 3. 2 tercios. Y acá quedaría por 1. Es como decir eso. ¿Sí? Hay muchas maneras de darse cuenta. Al hacer 4 dividido 2 se hace de esta manera. Esto quiere decir que se simplifica. 4 dividido 2 da 2. ¿Ven? El 2 de acá ya se fue. Pero la respuesta es 2. Y esa respuesta se pone en el lugar del número más grande. El número más grande es el 4. Entonces el 2 va a estar acá. El 2 es el que queda con el 3. 2 tercios. Y el 1 quedó solo. Supongamos que acá quedó un 1. Ahí es como si fuese que queda un 1. ¿Por qué? Porque el 1 no se escribe. Barra 1 está invisible. Acá quedaría como un 1 y directamente no se escribe. ¿Se dan cuenta? Es una manera de darse cuenta. Es simplificar o dividir. ¿Entonces quedaría ahora 2 tercios por 1.
Bueno, y esto se hace así, como una multiplicación común que le expliqué antes. Este por este y este por este. Acá es como si fuese que tengo un 1, barra 1, invisible. Hay que hacer 2 por 1, el de arriba queda 2, y 3 por 1 otra vez. ¿Qué 1? El 1 invisible que está acá. Porque la multiplicación es directa, es este por el de arriba y este por el de abajo. El de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. 2 por 1, 2, 3 por 1, 3. Listo. 2 tercios. ¿Ven? Eso es importante, es una propiedad. Es simplificar, se llama simplificación. Por ejemplo, otro ejemplo. Si tenemos 2 tercios multiplicado negativo menos 6 cuartos. Supongamos que tenemos 2 tercios multiplicado menos 6 cuartos. Hay muchas maneras de resolver esto. Supongamos que aplicamos lo que aplicamos acá. Tenemos que ver de forma cruzada en una multiplicación, siempre que se pueda, si son múltiplos. Si este con este es múltiplo y este con este, de forma cruzada. El 2 y el 4 sí son múltiplos. Supongamos que el menos se lo dejamos al 6 y el 4 es positivo, pero eso no importa. El 2 y el 4 son múltiplos, lo mismo que acá. Bueno, ¿qué se hace? Es dividir el más grande por el más chico. ¿Sí? Siempre se hace lo mismo. Acá hicimos 4 dividido 2. Y tenemos que poner lo que queda en el lugar del más grande. Bueno, acá se hace también 4 dividido 2. ¿Sí? ¿Y cuánto es? Es 2. En este caso este 2 se va como acá y quedaría como un 1. Y acá quedaría el 2. Acá abajo quedaría el 2. Ahora, no arriba sino abajo. Porque el número más grande está acá, entre el 4 y el 2. Es el 4. Entonces acá quedaría 2. Acá quedaría un 1 y acá un 2. Entonces, para ir pasándolo en limpio, quedaría un tercio por menos 6 sobre 2. ¿Ven? Un tercio por menos 6 sobre 2, es decir, menos 6 medios. Porque acá quedó el 2. ¿Sí? Entonces, ahora lo que se puede hacer es, hay muchas maneras, es 6 dividido 2. Se puede hacer, es de forma directa esta cuenta, porque esto es una división. 6 dividido 2 da 3. Con el signo, por supuesto, menos del 6 dividido el más del 2, menos dividido más, da menos. 6 sobre 2 da 3, menos 3 daría esta respuesta. O también se puede simplificar, seguir simplificando esto, porque está cruzado, tenemos una multiplicación y todavía tenemos el 3. Entre el 3 y el 6 tenemos que son múltiplos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6. Entonces se puede hacer una división del más grande por el más chico. Con signo y todo. Entonces, 6 dividido 3 va a dar 2. Este 3 se va, acá va a quedar un 1 y acá queda el 2. Recuerden que la respuesta queda en el lugar del número más grande. Entonces, 1 sobre 1 nos quedó acá. Lo escribimos, 1 sobre 1, que no se escribe. El 1 barra 1 abajo, denominador no se escribe, es invisible, por. El negativo queda como negativo, es decir, cuando uno simplifica el signo, en principio no le da importancia, pero lo sigue escribiendo en el paso que sigue, para reescribirlo, pasarlo en limpio. El menos sigue estando. Menos, y acá quedó 2. El 2 que quedó de arriba sobre este 2 que era lo que quedó de antes. Como decía, se podía haber hecho 6 menos 6 dividido 2 y daba una respuesta, o hacer esta simplificación. ¿Ven que es lo mismo? Sabiendo propiedades, se puede hacer de muchos caminos. Entonces, lo que queda es, esta cuenta se puede hacer menos 2 dividido 2. El 1 queda igual, 1 por, y acá hay que hacer signo con signo, menos dividido más da menos, y 2 dividido 2 da 1. ¿Ven? Entonces hay que hacer esta cuenta final. 1 por menos 1. El signo del 1 es positivo. Más por menos, recuerden que siempre hay que hacer la regla de signos, si no nos sirve. Más por menos da menos. Y después hay que multiplicar los números. 1 por 1, 1.
¿Ven? Y toda esa cuenta de fracciones dio -1, de un número más simple. Eran fracciones y se transformaron todas las fracciones en un único número y encima entero, negativo en este caso. ¿Sí? Bien, eso sería como una introducción a las fracciones y lo que pueden llegar a tomarle en cualquier tipo de ejercicio. Las fracciones aparecen en todos lados, desde los ejercicios más simples, incluso en la vida real, hasta los ejercicios más complicados y en temas más complicados como son integrales, derivadas, en todos esos temas para hacer funciones y todo eso, que son más complicados que una simple cuenta de suma y de restas, pueden aparecer fracciones siempre. Por lo tanto, es bueno saber cómo hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división, y también ir usando las propiedades de simplificación, porque simplificar va a ser importante en muchos ejercicios, incluso para los temas más avanzados en los que no se pueda resolver el ejercicio directamente, sino que hay que usar las propiedades para ir descartando letras, por ejemplo. Hay ejercicios en los que van a usar letras y no números. Cuando se usan letras es forma general. Entonces ahí es en donde hay que aplicar y saber fuertemente las propiedades para no marearse. Así que bueno, esto es una introducción a algunas propiedades. Yo creo que las más importantes, puede haber o no algunas otras, pero eso van surgiendo dependiendo el ejercicio, pero son las más importantes. Uno después va a ir aprendiendo, más adelante vamos a ir aprendiendo otras, quizás, cuando avancemos en los temas, pero por ahora, para hacer una simple introducción, es bastante, para que vayan practicando. Y con fracciones también se pueden hacer cálculos combinados. Es lo mismo que los cálculos combinados que expliqué en otros videos de números simples, de números enteros, con potencias y con todo. Bien, pero también hay propiedades de potencia y de raíz para la fracción, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora terminamos acá, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase.